Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, terminamos esta semana hablando de algo importantísimo y que debemos de considerar, los sangrados. ¿Cuándo hay que acudir al médico? ¿Cuándo es algo que no debemos de tomar mucho en cuenta? Nuestro experto nos dirá exactamente qué es lo que hay que hacer. José Manuel Moreno Berber, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Gilberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos temas con ustedes. Fíjate que en ocasiones, pues todos cuando vamos al baño podemos notar que hay cierto sangrado y creo que es importante saber si debemos preocuparnos o no. Yo pensaría que sí, pero me imagino que en ocasiones decimos, ay, no, no hay que darle importancia. Aquí varias cosas, agradezco la oportunidad de hablar de este tema. Primero, me gustaría comentar que antes era visto esto con mucha pena, como un tabú, como lo quieras decir, pero que actualmente ahora con la apertura que ha habido en redes sociales a todos los temas y cuestiones de diversa índole, pues es algo que se puede platicar más frecuentemente y más ampliamente. Entonces, eso es lo que nos ha permitido que la gente tenga mayor conocimiento de todos estos temas. Lo primero, entonces, también es considerar si realmente es un sangrado o no. Hay pacientes que vienen a la consulta e ingirieron betabel, por ejemplo, y pues la ingesta del betabel, tú sabes que modifica las características macroscópicas de la materia fecal y eso explica que salga de color rojo vinoso. Entonces, efectivamente, las personas creen que están cursando con alguna situación importante desde el punto de vista médico y no lo es, sino se explica por la dieta. Entonces, hechas estas aclaraciones que vale la pena hacerlas porque sí son frecuentes, consideraríamos a nuestro auditorio que sí se planteen la necesidad de acudir con un médico cuando esto sea algo que no tiene explicación o algo que se está presentando en forma constante o cotidianamente. Esto es, no es lo mismo que la persona se haya estreñido porque 3 días no tomó agua, estuvo fuera de casa, cambió la dieta, está de viaje, factores que se pueden presentar en cualquier persona y que explican en un momento dado que haya tenido dificultad para evacuar. Esto indudablemente va a modificar los hábitos defecatorios. ¿Qué es eso? Va a cambiar las características de la evacuación, la va a hacer más dura, quizá la va a hacer más ancha, va a ser más difícil de poderla expulsar, y eso puede explicar en un momento dado uno, dos, 3 episodios aislados de rectorraje, es decir, de sangre roja brillante al momento de evacuar. Sin embargo, si esto es algo más frecuente, que lleva días, semanas, meses, pues sí es algo que hay que considerar para poder acudir a la revisión. Y es el otro punto, que la gente o los pacientes vienen cuando ya esto ya lleva meses o años. Entonces tampoco esperar tanto tiempo, ni exagerar en, acabo de sangrar ayer y ya voy al médico, pero tampoco esperarse meses o a veces años para poder venir a la consulta. Me parece que es algo también importante de mencionar. Ahora, el sangrado, ¿cómo se puede manifestar? El sangrado tubo digestivo puede ser alto o bajo. El límite anatómico es el duodeno, la parte donde termina el duodeno. Ahí hay una estructura que se llama ángulo de Treitz. Entonces, todo lo que es esófago, lo que es estómago, duodeno, puede tener sangrado y eso se manifiesta como evacuaciones color negro, que nosotros llamamos en medicina melena. Lo que está por abajo de esa estructura, que es el ángulo de Treitz, se denomina sangrado tubo digestivo bajo. La causa más frecuente de ese sangrado tubo digestivo bajo son los divertículos, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero existen otras causas como la enfermedad hemorroidal, angiodisplasias o malformaciones arteriovenosas, o también la más temida, que no quisiéramos contemplar, pero que es cada vez más frecuente, que es la del cáncer colorectal, es decir, el cáncer de colon o del recto. Y también actualmente causas de sangrado tubo digestivo alto, pues hay que considerarlas como neoplásicas. El cáncer de estómago ha aumentado mucho, las úlceras pépticas, las úlceras duodenales o las úlceras gástricas, que también son una causa importante. Entonces, como ves, Gilberto, todo va a depender de la frecuencia con la que se presente, el grupo de edad al que se va a afectar. No es lo mismo un adolescente que tiene rectorragia con síndrome fisurario, es decir, ardor al evacuar. Nosotros lo revisamos y con la inspección es suficiente para saber que se le va a plantear el diagnóstico de una fisura anal a un paciente que lleva un cuadro clínico diferente con semanas o meses con sangrado al evacuar, con pérdida de peso,
y heces o materia fecal muy delgada o acintadas, que eso debemos descartar alguna situación oncológica, es decir, neoplásica o cáncer. Aquí lo importante es que sí se debe de tomar en cuenta y creo que muchas veces tú nos has recomendado, ¿no? Que veamos cuando vamos al baño, pues de qué manera pues, están nuestras heces y quizá cuando te limpias, pues puedes ver que hay sangre, ¿no? Pero evidentemente, de otra forma no podríamos saberlo. Tenemos que estar al pendiente y tomarlo en consideración para poder acudir con un especialista. Ahora es importante saber que sí hay tratamientos, ¿no? Pero mientras más nos tardemos, pues más complicado se pone la cosa. Es correcto, como mencioné, no exagerar de ir a la primera vez que se presenta el sangrado, pero no esperar meses o años para ir a la consulta de revisión y que la persona ya tenga anemia o alguna otra consecuencia. La anemia se va a manifestar clínicamente por palpitaciones, por debilidad, cansancio, lo que llaman los pacientes el desguanzo, que médicamente se dice astenia, dinamia, y que tienen mucha fatiga, mucho cansancio. Eso puede obedecer a un problema hemorroidal, por ejemplo, en el cual crónicamente por meses o años la persona presenta rectorragia o salida de sangre al evacuar. Y efectivamente, pues mucha gente no lo hace, pero sí es importante observar las características de la evacuación, el color, el grosor y al momento de asearse también si hay alguna salida de alguna secreción o de alguna cuestión hematológica. Entonces, esto va a dar la pauta para que nosotros podamos determinar qué tan urgente o qué tan grave pueda ser ese sangrado, pero la mayoría de las veces, incluyendo el cáncer, tienen tratamiento, tienen opciones terapéuticas, pero como tú lo mencionas, es importante acudir en forma precoz al médico, ¿no? Ahora, mencionabas que puede presentarse en adolescentes, pero ¿hay alguna edad en donde sean más frecuentes o comunes? Indudablemente la edad adulta joven, pero también todo depende de la patología en la que podamos estar hablando. Por ejemplo, los bebés, los pacientes adolescentes, las causas de sangrado de tubo digestivo bajo son las fisuras. Una enfermedad hemorroidal es imposible, es muy rara, salvo la trombosis hemorroidal externa. Pero, por ejemplo, una persona de edad adulta joven de 30 35 años, la primera causa en la que tenemos que pensar es una enfermedad hemorroidal. A partir de los 40 50 años, la causa más frecuente son los divertículos, pero hoy día, con el cambio de las características epidemiológicas del cáncer colorectal, esto cada vez es antes, con una edad más temprana. Entonces, antes veíamos pacientes con cáncer que debutaban a los 55 60 años, 50 años, y ahorita lo estamos viendo a los 28 a los 30 años, 35 años. Pacientes con cáncer de estómago, muy jóvenes de 35 años. Aquí, indudablemente, todo también se modificó con lo del COVID, la vacuna o el mismo COVID. Hay la controversia. Mi idea es que la vacuna del COVID ha generado muchas consecuencias que no han sido expuestas en forma adecuada, pero bueno, ese es otro tema. Y se ha visto un incremento muy importante en la incidencia de cáncer después de la pandemia. Ahora, en cuanto a la alimentación, yo sé que es muy importante, ¿no? Lo que se come y el tipo de comida que realizamos. ¿Hay ciertos alimentos que influyan a que se pueda presentar un sangrado? Indudablemente, como tú lo mencionas, ya observé que sangro, a ver, vamos a acudir con el médico y dentro de nuestra obligación como médicos hacer la historia clínica completa, identificar causas que lo puedan explicar. En este caso, la dieta es algo muy importante, los hábitos alimentarios, si hay transgresión de la dieta en cuanto a la calidad de los alimentos, si hay irritantes en exceso, el picante, los condimentos, las grasas, la poca cantidad de fibra, eso puede explicar en un momento dado la aparición de enfermedades como enfermedad hemorroidal, como la cuestión del cáncer colorectal, los mismos divertículos, aunque en otras causas o en otros casos son pues, más bien los factores hereditarios o genéticos los que van a preponderar, la misma involución del ser humano, los divertículos en este contexto pues juegan un papel muy importante en lo que es la involución del ser humano, pero indudablemente la dieta baja en fibra. Entonces, desde el inicio, nosotros como médicos vamos haciendo la historia clínica y nos vamos orientando rápidamente hacia dónde puede ir el problema del enfermo. Y afortunadamente, la mayoría de las veces es un tratamiento
médico, tratamiento conservador el que requieren, ajustes de la dieta nada más, y la patología que no sea tan avanzada en el caso de enfermedad hemorroidal, si es fisura, darle tratamiento médico, en fin, pero también descartar que no sea algo grave como es el cáncer. Recordar que lo que hemos estado platicando en otras ocasiones, que hemos tenido la oportunidad de platicar con ustedes, que no todo lo que sangra va a ser hemorroides, pero tampoco todo va a ser cáncer. Entonces hay que individualizar cada caso en particular y hacer uso de los estudios diagnósticos paraclínicos en los que contamos. El más útil es la colonoscopía, la introducción de una cámara por la parte del ano, a través del cual se investigan todos y cada uno de los segmentos del tubo digestivo, lo que es el recto y todos los segmentos de lo que es el intestino grueso o colon, llegando hasta la parte donde inicia, que es el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, el colon sigmoides y la parte final, que es el recto. Ahí con ese estudio nosotros estamos seguros si encontramos pólipos, si encontramos lesiones que puedan explicar el sangrado, pólipos que se pueden quitar o retirar en ese momento, tumores o es únicamente problema hemorroidal. Entonces esos estudios pueden ser diagnósticos y terapéuticos al momento dado. No se le va a mandar una colonoscopía a una persona de 16, 18 años donde se le observa una fisura, digo, ahí hay indicaciones precisas, la edad en la que se debe iniciar el escrutinio, el screening de cáncer colorectal, antes era 50 años, actualmente ya es 45 años, pero si viene un paciente de 35 años con sangrado de 6 meses de evolución, con anemia, se le tiene que hacer una colonoscopía. Ahora ya también hemos visto mucha enfermedad inflamatoria intestinal, Gilberto. Hemos observado un incremento en el CUSI, la colitis ulcerativa crónica en específica, la enfermedad de Crohn menos frecuente, pero el CUSI ha estado aumentando en los últimos meses. ¿El sexo anal influye en los sangrados? En, Se pueden fisurar los pacientes, eso puede condicionar sangrados de tubo digestivo bajo. Ahí habría síndrome fisurario, la persona tendría rectorragia, salida de sangre, rojo brillante y ardor. Eso explicaría el cuadro y el antecedente del traumatismo anal o el sexo anal lo podría condicionar sin duda. Entonces aquí lo importante, según lo comentas, es, bueno, estar vigilantes en un momento dado, pues como dices, a lo mejor no a la primera, pero sí no dejar, si se está presentando de manera cotidiana, pues no esperarnos mucho tiempo, porque evidentemente el tiempo va pasando, te vas acostumbrando y no debe de ser. José Manuel, si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles, en el consultorio 825. El número de teléfono de consultorio es el 303-8369 y el teléfono de un servidor, las 24 horas del día para cualquier urgencia, 2223-500899. Estoy para servirles. E indudablemente, como tú lo mencionas, es un tema muy amplio que involucra muchas patologías. Aquí el mensaje sería, el sangrado de tubo digestivo es un dato de alarma, pero obviamente ser muy juiciosos. Si es un episodio aislado, pues nada más tener ahí el antecedente. Si es algo que se está repitiendo, buscar la ayuda médica, la atención médica, y pues eso es lo que lo podremos aquí enfatizar en forma muy clara, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo y un saludo a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿eh? A todos ustedes, gracias por habernos acompañado una semana más en Gilberto Brenis Live. Nos vemos el lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Por favor, descansen. Y aquí nos vemos el lunes, 3:30 de la tarde, muy puntuales.